Hola, en este vídeo os voy a mostrar cómo resolver el problema número 1 del examen final de análisis numérico, una asignatura del grado de matemáticas de la Universidad Complutense de Madrid. Fue un examen que se puso el 1 de junio de 2021. Vamos a ver cómo resolverlo. Aquí tenemos el enunciado del problema. Nos dan un problema de valor inicial en el que la condición inicial es un dato en Rn y la función f es una función C2 sobre el dominio que nos indican. Este de aquí es el algoritmo sobre el que nos piden trabajar. Se nos piden dos cosas, una en cada apartado A y B. La primera, determinar el error local de truncamiento del método, que vamos a llamar tau de th, asociado a una solución x de la ecuación diferencial x' de t igual a f de t, x de t. Bien, entonces x es la solución exacta, mientras que xy no es otra cosa que una aproximación de x de t de y, ¿vale? X de t de y. Y queremos hacerlo no en un nodo t sub i, sino en otro cualquiera. Entonces nos vamos a fijar en este algoritmo y xy va a ser esta aproximación, que en lugar de en el nodo t sub i la vamos a tomar en cualquier nodo t. Si esto es la aproximación en el nodo t, esto sería la aproximación xy más 1, perdón, sería la aproximación en el nodo t más h, ¿vale? Con lo cual nos queda que el error tau de th resulta de, bueno, voy a pasar todo a la izquierda, voy a cambiar xy por x de t de y, voy a cambiar xy más 1 por x de t más h, perdón, repito, voy a cambiar xy por x de t, porque no tiene por qué ser un nodo t sub i, podría ser un nodo cualquiera. Xy más 1 entonces será una aproximación de x de t más h y algo similar en el resto, ¿vale? Claro, como en lugar de xy estoy poniendo x de t, voy a cometer un error. Ese error es el error local de truncamiento. Voy a pasar aquí, entonces, al hacer esto sobre x de t de y, x de t más h, etc., voy a pasar todo a la izquierda y me queda, primero, xy más 1, en lugar de eso pongo x de t más h. Paso el xy a la izquierda, me queda menos x de t partido por h, menos lambda por f de t más h, que me resulta el t sub i más 1, coma x de t, menos mu por f de t, x de t más hv, menos mu por h por la matriz de derivadas de f con respecto a su segunda variable en t, x de t, multiplicada por, y esto es una multiplicación de matriz vector, f de t, x de t, menos v. Y esto acaba el apartado A. Ya está el apartado A. Ahora tenemos que pasar al apartado B. Para ello, veamos, lo que nos piden es determinar los parámetros lambda y mu que hagan que el método sea de orden 2, es decir, que este error local de truncamiento tau sea una O de h al cuadrado, ¿vale? Para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a hacer un desarrollo de Taylor de x de t más h alrededor de x de t, lo cual es algo estándar siempre. Entonces nos queda x de t más h por x' de t. Puedo subir hasta la segunda derivada, ya multiplicada por h al cuadrado. Me quedaría h al cuadrado partido 2 x segunda de t, y así podría seguir, ¿vale? Podría seguir aquí más una o de h al cubo. ¿Por qué una o de h al cubo? Porque como tengo que la f es C2, según nos han dicho por hipótesis, la f es C2, aquí os lo vuelvo a indicar, la solución x es C3, y por tanto puedo ir hasta las terceras derivadas. No hago el detalle, pero sí pongo que aquí me queda un resto que es una o de h al cubo, y estoy haciendo aquí un desarrollo de Taylor. Bien. Bueno, pero x' de t hemos dicho que es f de t, x de t. Y x segunda de t. Pues x segunda de t no es otra cosa que la derivada con respecto a t de
f de t, x de t, que era la primera derivada. Y tal y como hemos visto en clase, esto es, bueno, la regla de la cadena. La parcial de f con respecto a t, vamos a llamarla f sub t en tx de t, más las parciales con respecto a su segunda variable psi de f evaluado en tx de t por la derivada de x de t con respecto a t, que es x' de t, pero x' de t es f de t x de t. Bien. Bueno, entonces ahora lo que vamos a es volver a este término y a escribir tau de t, h. Igual, miramos a esta igualdad. Nos queda x de t más h menos x de t, que lo paso a la izquierda, dividido por h. Bueno, tal y como vemos aquí, sería igual a x' de t, que es f de t, x de t, más h medios por la derivada segunda, pero la derivada segunda es esta. Luego es f de t en tx de t, más la parcial de derivada de f con respecto a su segunda variable en tx de t, multiplicada por f de t, x de t. Y esto más, como hemos dividido por h, hemos dividido aquí, tenéis por h, ahora nos queda más una o de h al cuadrado. No hemos acabado con tau, simplemente lo que hemos hecho ha sido este primer término. Y ahora iríamos menos lambda por, y ahora voy a hacer un desarrollo de Taylor de este término, ¿vale? Y lo voy a hacer alrededor de t de tx de t, con lo cual me queda f de t x de t más la parcial de f con respecto a t en t x de t multiplicado por la diferencia de t más h con t, que es h. Bien. Y ahora ya no hay la parcial de f con respecto a las segundas, a su segunda variable con respecto a sí, porque aquí ya está en x de t, que era donde lo tenemos centrado. Si fijáis, teorema de Taylor, desarrollo de Taylor, perdón, no hace falta así. Y el siguiente término ya serían una o de h cuadrado. Lo mismo hacemos con este otro término de aquí, ¿vale? Entonces me queda menos mu por, hago desarrollo de Taylor. Ahora también de nuevo aplicado, centrado en tx de t, me queda f de t, x de t, más la derivada de f de sus segundas variables en tx de t. Esto es una matriz multiplicado por la diferencia que hay entre x de t más hv y x de t, que es donde está centrado Taylor. Y esto es h por v. Si queréis el h lo pongo a la izquierda, pero la v, como es multiplicación de matriz por vector, va a la derecha. Perdón, este término no aquí. Más una o de h al cuadrado, de nuevo, para cerrar el desarrollo de Taylor. Como FC2 puedo ir hasta las segundas derivadas, que serían de términos que multiplicarían a h al cuadrado. Y me queda el último término que hay aquí, que es menos mu por h por las parciales, la matriz de derivadas con respecto a la segunda variable f en t x de t multiplicado por f de t x de t menos v. Fijaos que todo lo que he puesto en esta igualdad a la derecha ya está centrado en tx de t. No como antes en la primera expresión, en esta, que tenía cosas centradas en tx de t, otras en t más hx de t, etc. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que me queda es, bueno, escribir esto de forma un poquito más ordenada para ver cómo tienen que ser lambda y mu para que todo ello sea una o de h al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a sacar factor común a lo que va sin multiplicar a h, después sacaremos factor común a lo que va multiplicando a h y finalmente la o de h al cuadrado. Lo que va sin h es, lo que va multiplicando a f, perdón, sin h, sin multiplicar a h, es lo siguiente.
A ver, tenemos este término en F, tenemos nada más, no, vamos a ver, este término de aquí y este término de aquí. Con lo cual me queda, saco factor común a esa F, 1 menos lambda menos mu por F de t, x de t. ¿Vale? Más, ahora saco factor común a lo que va multiplicando a h. Lo que va multiplicando a h es, primero de todo, bueno, dentro de lo que va multiplicando h, como tenemos factores multiplicando a f de t y otro las segundas derivadas de f con respecto a las derivadas de f con respecto a su segunda variable, vamos a sacar primero, dentro de este factor común de h, otro factor común para lo que va multiplicando a f t, a la derivada de c con respecto a t. Aquí tenemos un 1 y aquí tenemos un menos lambda, no, aquí tenemos un 1 medio, perdón, 1 medio, y aquí tenemos menos lambda. Y esto va multiplicando a la parcial de f con respecto a t en t x de t. Más. Y ahora vamos con este término de aquí. Entonces es las derivadas de f con respecto a su segunda variable en tx de t, que es una matriz, insisto. ¿Por qué va multiplicado esto? Bueno, lo primero, por el 1 medio de f. 1 medio de f. Dejadme que evite ya poner t de x de t. Ya tengo este término. ¿Qué más me queda? Aquí no hay, en lambda no hay nada. En mu tengo este término de aquí, con lo cual me queda menos mu por v. Menos mu por v. Y ahora, de este otro término, tengo menos mu por f menos v. Bien, esto cierra aquí y cierro el corchete y lo que me queda ya es más una o de h al cuadrado. La voy a poner aquí. Más o de h al cuadrado. Casi lo tenemos, casi lo tenemos. Veamos. Lo primero, esto es para toda FC2 de la que nos han dicho antes. Con lo cual, esto será igual a una O de h al cuadrado para toda f, C2, si solo si se anula este término, el que va delante de la f, y se anula todo este término de aquí que va con la h. Bueno, como es para toda f, al mismo tiempo se tiene que anular este término de aquí, con lo cual ya tengo que lambda tiene que ser igual a 1 medio, eso ya lo tenemos. Y ahora, si lambda es igual a 1 medio, fijaos que necesito que este de aquí se anule también, con lo cual para ello si lambda es 1 medio, resulta que mu también tiene que ser 1 medio, pero todavía no he acabado, porque me queda, ya esto sería 0, este de aquí sería 0, ¿y qué hay de este? Fijaos, menos mu por v se me va con el más mu por v, y ahora me queda 1 medio menos mu, pero como mu hemos pedido que sea 1 medio, este también es 0, y por lo tanto estas son las dos condiciones que me pedía el ejercicio que encontráramos. Decía, hallar los valores que deben tomar los parámetros lambda y mu para que el orden de precisión del método sea 2. Bueno, pues esos órdenes son lambda 1 medio y mu es igual a 1 medio. Bueno, y esto acaba el vídeo con la solución del problema 1. Espero que se haya entendido y que os sirva mucho para entender cómo se hace el problema 1. Bueno, muchas gracias y hasta luego.